Durante la boda de mi hijo, la novia de repente me siseó. «Lárgate de aquí y no vuelvas. No eres bienvenido». Solo sonreí y dije, «Está bien, pero no me iré solo». Su sonrisa de suficiencia se desvaneció cuando vio quién venía conmigo. Ella perdió el control. Yo estaba dibujando los planos de drenaje para la esquina sureste de un proyecto cuando sonó el timbre. Las tardes de marzo en la ciudad solían significar paz. La vida de jubilado finalmente ofrecía lo que 40 años de fechas límite nunca me dieron. Tiempo para pensar, tiempo para planificar jardines en lugar de edificios. El timbre sonó de nuevo, insistente. Santiago estaba en mi porche, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Una mujer que nunca había visto antes estaba a su lado, con la mano descansando en su brazo, con una facilidad ensayada. «Papá, estamos comprometidos». Las palabras de mi hijo salieron atropelladamente antes de que pudiera invitarlos a pasar. Quería que la conocieras de inmediato. El de inmediato me golpeó primero. Sin llamada telefónica, sin presentación gradual. Solo esta presentación repentina como quien presume un automóvil que compró por impulso. «Pasen», logré decir, haciéndome a un lado. «Esto es inesperado». Lo sé. Santiago prácticamente vibraba con energía nerviosa mientras entraban. «Pero cuando sabes, ¿verdad?» La mujer extendió su mano. «Camila, he oído mucho sobre usted, señor Roberto. Santiago dice que diseñó la mitad de los edificios notables de la ciudad. Su apretón de manos era firme, seguro. Manicura costosa, estilo francés, reciente». «Notable es generoso», respondí. «Funcional es preciso. Por favor, llámame Roberto». Ella sonrió e inmediatamente comenzó a catalogar mi entrada. Sus ojos recorrieron las molduras originales del techo. Se detuvieron en el pasamanos de nogal. Calcularon las dimensiones con lo que parecía una evaluación profesional. «Esta artesanía es extraordinaria. Ya no se ve esta calidad. Está construida en 1923», dije observando cómo absorbía la información como alguien que valora un inventario. Nos trasladamos a la sala de estar. Les ofrecí café que aceptaron. Mientras lo preparaba en la cocina, podía escuchar a Camila preguntándole a Santiago sobre los metros cuadrados, los límites de la propiedad y los patrones de desarrollo del vecindario. Su voz tenía ese profesionalismo suave que reconocía de años de reuniones con contratistas, personas que medían el valor antes de apreciar la belleza. «Entonces», dije, regresando con la bandeja, «cuéntame cómo se conocieron». Santiago se lanzó a la historia con demasiado entusiasmo. Un evento de networking, una conexión de la industria. Ella era consultora para una firma de bienes raíces de lujo. Él presentaba sobre desarrollo sostenible. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala de conferencias. Muy cinematográfico. Camila complementa con detalles precisos. Trabajó principalmente con clientes de alto poder adquisitivo, carteras de propiedades, estrategias de inversión, transiciones patrimoniales. Dijo, alto poder adquisitivo, 3 veces en 5 minutos. Cuando conocí a Santiago, su pasión por el desarrollo ético me impresionó. Tantas personas en nuestra industria solo persiguen el beneficio. ¿Qué hay de su familia?, pregunté. ¿Dónde están? Ella desvió el tema suavemente. De la ciudad vecina originalmente, pero no éramos cercanos. Prefiero mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Sin embargo, Santiago me ha contado historias maravillosas sobre usted. Arquitecto jubilado, viudo, construyó esta hermosa casa. Claramente sacó su talento de usted. El cumplido se sintió ensayado.
Bebí mi café y no dije nada. «¿De verdad?», dijo Santiago sacando papeles de su maletín. Camila sugirió algo que creo que muestra verdadera madurez. Un acuerdo prenupcial, para transparencia y protección mutua. Me entregó el documento como si fuera prueba de la virtud de ella. Me puse mis gafas de lectura lentamente, ganando tiempo para procesar este desarrollo. El contrato era extenso. 20 páginas de lenguaje legal. «Esto es minucioso», dije. «Mi abogado lo redactó», explicó Camila. «Creo en proteger a ambas partes. El matrimonio es una asociación. Pero las asociaciones inteligentes tienen términos claros. ¿No está de acuerdo, Roberto?». Hojeé las páginas. Cláusula 7. Todos los activos familiares adquiridos durante el matrimonio, sujetos a división equitativa. Activos familiares, no activos conyugales. Familiares. Cláusula 12. La herencia recibida durante el matrimonio se convierte en propiedad conyugal después de 1 año. ¿Santiago ha tenido una revisión legal independiente?, pregunté. «Papá es justo. Camila no. Estoy seguro». Interrumpí suavemente. «Solo práctica estándar, hijo. Cualquier contrato importante merece 2 perspectivas». Santiago parecía herido. Camila tocó su brazo, redirigiendo su atención con una presión sutil. «¿Le gustaría mostrarnos el resto de la casa?», me preguntó. Me fascina la arquitectura de este período. Recorrimos las habitaciones. Ella fotografió las molduras, supuestamente por inspiración. Pero sus ángulos capturaban más que detalles decorativos. En el dormitorio principal, se detuvo junto a la ventana que daba al jardín. «Una casa tan grande para una sola persona», observó. «¿Ha considerado qué pasará con ella eventualmente?». La pregunta aterrizó con un peso calculado. «Eventualmente es un largo camino», respondí. «Por supuesto», sonrió ella. «Solo quise decir que la planificación patrimonial es...». Santiago mencionó que no ha actualizado su testamento recientemente. ¿Lo hizo? Mi tono se enfrió. «Ese es un asunto privado entre padre e hijo». Ella retrocedió con gracia profesional. «Las familias deberían discutir estas cosas abiertamente. Evita malentendidos más tarde. Prefiero prevenir malentendidos ahora». De vuelta abajo, Santiago miró su reloj. «Deberíamos irnos. Reservación a las 6. En la puerta, Camila me abrazó con una calidez calculada. «Cuidaré bien de él», susurró contra mi hombro. «Y estoy tan contenta de que seremos familia». El énfasis en familia sonó posesivo. Después de que se alejaron, me quedé en la puerta sosteniendo el acuerdo prenupcial. Pequeños detalles se acumulaban en mi mente como defectos estructurales durante una inspección. El brazalete de diamantes que llevaba, 3 quilates mínimo, valía más que 6 meses de salario de consultor. Bolso de diseñador. Conocimiento de la ley de herencia que excede el interés casual. Preguntas sobre mi testamento antes de preguntas sobre mis comidas favoritas o pasatiempos. Caminé hasta mi estudio, extendí el contrato sobre el escritorio y comencé a tomar notas. Encerré en un círculo la cláusula 12. Subrayé la cláusula 7. En el margen escribí una sola palabra. ¿Por qué? Las semanas posteriores a su visita se arrastraron con una normalidad asfixiante. Santiago llamaba regularmente, cada conversación dirigiéndose hacia los planes de boda, lugares, listas de invitados, esquemas de color. Yo respondía con el entusiasmo apropiado. Hacía las preguntas adecuadas. Jugaba el papel de padre solidario. El contrato prenupcial permanecía en el cajón de mi estudio.
2 veces Santiago preguntó si lo había revisado a fondo. 2 veces lo esquivé, diciendo que todavía estaba leyendo los detalles. La verdad era que lo había leído 17 veces. Cada lectura revelaba nuevas preocupaciones enterradas en el lenguaje legal. Pero las preocupaciones no eran evidencia, eran solo instintos. Y los instintos no convencen a los hijos cegados por el enamoramiento. Llegó a mediados de abril con un calor inusual. Mi antiguo colega, Luis, llamó para reunirse a almorzar en el centro. Quería consejos sobre la planificación de la jubilación, la transición de la práctica activa al trabajo de consultoría. Acepté. El restaurante que eligió ocupaba un almacén renovado en una zona de moda. Llegué 15 minutos antes, mi hábito de décadas de reuniones con clientes. La anfitriona me sentó en una mesa cerca de la ventana. Buena luz natural. Revisé el menú, preguntándome si Luis llegaría tarde como de costumbre, cuando un movimiento al otro lado del restaurante llamó mi atención. Levanté la vista y me quedé completamente quieto. Camila estaba sentada en una mesa de la esquina, parcialmente oscurecida por una columna decorativa. Un hombre con un traje costoso estaba sentado frente a ella. 40 y pocos años, cabello oscuro, postura segura. Su lenguaje corporal gritaba intimidad. Ella se inclinó cerca, su mano cubriendo la de él sobre la mesa. El pulgar de él acariciaba su muñeca con facilidad familiar. Mi primer instinto fue levantarme, marchar hacia allá, exigir una explicación. Mi mano estaba a medio camino de empujar mi silla cuando 40 años de disciplina arquitectónica anularon la emoción. ¿Confrontarla ahora con qué? ¿Almorzando con alguien? Ella tendría una explicación lista. Reunión de negocios, viejo amigo, coincidencia inocente. Necesitaba más que una sola observación. Necesitaba un patrón. Hice una señal al camarero. ¿Podría cambiarme a esa mesa? Hice un gesto hacia un lugar donde una planta en maceta proporciona ocultación parcial. Mejor iluminación para mis papeles de trabajo. Desde mi nueva posición, tenía una línea de visión clara que ellos no podían detectar. Saqué mi teléfono, fingí revisar mensajes y activé la cámara. A través del follaje, los fotografié. Durante 20 minutos, observé con atención el detalle que una vez apliqué a la revisión de planos. Catalogué cada gesto. Sus dedos trazando el antebrazo de él, la mano de él tocando brevemente la mejilla de ella, la forma en que compartían un postre con un solo tenedor, riéndose de alguna broma privada. Cuando el camarero trajo su cuenta, el hombre pagó sin dudarlo. Una botella de vino cara. Múltiples platos visibles en la cuenta incluso desde mi distancia. Estaban cómodos juntos, practicados. Esta no era una primera cita o un segundo encuentro. Esta era una relación establecida. Cuando se prepararon para irse, ella besó su mejilla y se demoró allí, sus labios cerca de su oído. Él susurró algo que la hizo reír. No la risa cortés que había usado en mi sala de estar, sino algo genuino y sin reservas. Salieron por separado, la precaución profesional sugiriendo que entendían la necesidad de esconderse. Esperé 5 minutos completos. Pagué mi propia cuenta rápidamente con efectivo y lo seguí al área de estacionamiento. El hombre subió a un sedán negro de lujo. Lo fotografié, capturando la matrícula claramente. Luis llegó 20 minutos tarde, con profusas disculpas sobre el tráfico. Apenas registré nuestra conversación del almuerzo. Mi mente daba vueltas a través de implicaciones, posibilidades, estrategias. Después de terminar, conduje directamente a la oficina de Felipe, un periodista que conocía desde hacía 20 años. Felipe,
Necesito un favor, dije. Uno discreto. Levantó la vista de su computadora. Discreto generalmente significa problemas. Información solamente, de matrícula a nombre. Él estudió mi expresión. Problemas legales, problemas familiares. Necesito saber quién es alguien antes de tomar decisiones. Felipe se recostó en su silla. Recuerdo cuando necesité la evaluación de un arquitecto antes de comprar esa casa. Encontraste esos problemas de cimientos. Probablemente me ahorraste $50,000. Lo recuerdo. Considéranos a mano. Tomó el número de matrícula que había anotado. 30 minutos y 2 llamadas telefónicas después, tenía la información. Fernando, agente de bienes raíces en una firma prestigiosa. Se especializa en fincas de lujo. Más de $2 millones. Busqué a Fernando en línea mientras todavía estaba en la oficina de Felipe. Encontré su perfil profesional con fotografía. El mismo hombre del restaurante. Coincidencia confirmada. Ahora necesitaba profundidad. Investigué investigadores privados esa noche. Seleccioné a Javier basado en su especialidad, fraude financiero y casos de infidelidad. Su oficina ocupaba una suite modesta en el centro. Javier mismo era poco notable. 40 y tantos años, complexión media, rostro olvidable. Perfecto para el trabajo de vigilancia. Le expliqué la situación concisamente. La prometida de mi hijo. Un acuerdo prenupcial sospechoso. Almuerzo íntimo con otro hombre. Necesito que se investiguen sus antecedentes. Particularmente, historia romántica y patrones financieros. Javier cotizó sus tarifas sin emoción. $150 por hora más gastos. Lo que sea necesario, dije. Quiero un informe completo. Hizo una pregunta. Si encuentro lo que teme que encuentre, ¿qué hará? Lo miré a los ojos con firmeza. Proteger a mi hijo. Él asintió y tomó mi cheque de anticipo. 2 semanas. Seré minucioso. Esas 2 semanas se estiraron como 2 meses. Mantuve la fachada normal con Santiago. Las cenas se reanudaron. Las discusiones sobre la planificación de la boda continuaron. Camila se unió 2 veces, interpretando su papel perfectamente. Cariñosa con Santiago. Respetuosa conmigo. Pidiendo mi opinión sobre los detalles de la ceremonia. Cada vez sonreía. Ofrecí sugerencias. La observé con nueva comprensión. Ella era buena. Realmente buena. Si no la hubiera visto con Fernando, podría creer la actuación yo mismo. Pero había visto. Y ahora estaba esperando pruebas. Javier llamó el 2 de mayo. El informe está listo. Querrá privacidad cuando lo lea. Nos reunimos en su oficina. La carpeta que entregó era gruesa, al menos 60 páginas. Tomó algo de investigación, dijo Javier. Pero el patrón es claro. Ella ha hecho esto antes. 2 veces. Abrí la carpeta y comencé a leer. Certificado de matrimonio de 2019. Camila conoce a Andrés, consultor de tecnología. Se divorció de ella hace 3 años. Acuerdo. $180,000 más vehículo. Certificado de matrimonio de 2022. Más vehículo. Camila a Ricardo. Empresario. Divorcio presentado en 2023. Acuerdo. $225,000 más transferencia de propiedad. La vigilancia fotográfica de las últimas 2 semanas mostraba a Camila reuniéndose con Fernando 6 veces. Recibos de hotel. Cuentas de restaurante. Habían estado involucrados al menos 8 meses. Más tiempo del que ella había estado saliendo con Santiago. La nota manuscrita de Javier en la página final decía:
Ella está mejorando en esto. Cerré la carpeta y me senté en silencio, absorbiendo la imagen completa. Mi hijo no estaba enamorado. Él era un objetivo, una transacción que ella había estado planeando desde antes de conocerse. ¿Recomendación?, preguntó Javier. Muéstrele esto hoy. Todavía no, dije lentamente. Si abordo esto mal, ella lo convencerá de que soy paranoico. Necesito mejor sincronización. Estrategia completa. No espere demasiado. La boda será dentro de 4 meses. Me puse de pie con la carpeta en la mano. No dejaré que suceda. Confía en mí en eso. Salí de la oficina de Javier llevando una carpeta que no pesaba nada y pesaba todo. El tráfico del centro se desdibuja más allá de mi parabrisas durante el viaje a casa. Mi mente no procesaba semáforos o cambios de carril. Operaba en piloto automático, mientras el pensamiento consciente rodeaba una sola pregunta. ¿Cómo detener esto sin destruir mi relación con Santiago en el proceso? En casa, extendí el informe de Javier sobre la mesa del comedor. Certificados de matrimonio, decretos de divorcio, acuerdos financieros, vigilancia fotográfica. Cada documento, otro clavo en el ataúd de Camila. Pero martillar esos clavos requería precisión. Acercarse a Santiago demasiado pronto, y ella ya lo convencería de que yo estaba celoso. Controlador, incapaz de dejarlo ir a una vida independiente. Esperar demasiado, y las protecciones legales se activarán. La sincronización lo era todo. Necesitaba orientación experta. No los hechos de un investigador, sino la estrategia de un abogado. A la mañana siguiente investigué abogados de derecho familiar en línea. Seleccioné a Elena, después de leer sobre sus 23 años, especializándose en disputas prenupciales y casos de fraude. Su oficina ocupaba una casa victoriana renovada. Llamé a las 9 en punto. Expliqué brevemente que necesitaba una consulta sobre un acuerdo prenupcial fraudulento. Tenía una vacante a las 11. Elena misma era una mujer de rasgos afilados en sus 50 con una manera directa que sugería nula tolerancia para el tiempo perdido. Presenté la situación precisamente. Le mostré el informe de Javier. Ella estudió los documentos con intensidad profesional, ocasionalmente tomando notas con letra precisa. Después de 20 minutos, levantó la vista. La ley permite anular contratos obtenidos mediante fraude, coacción o falta de divulgación. Su desafío es probarlo fraudulentamente, que la intención existía antes de la firma del contrato. Ella explicó la carga de la prueba, el patrón de comportamiento, la motivación financiera, el ocultamiento de hechos materiales. Los matrimonios anteriores ayudan a ti a establecer el patrón. Su relación con esta persona, Fernando, demuestra un engaño continuo, pero necesitará testimonio de esposos anteriores, víctimas dispuestas a declarar que ella empleó tácticas idénticas. Elena cotizó sus honorarios, $5,000 para la preparación integral del caso. Escribí el cheque inmediatamente. Documente todo a partir de este punto, aconsejó. Grabe conversaciones si la ley lo permite. Lo hace si usted es un participante. Obtenga el permiso de su hijo para grabar discusiones familiares sobre la planificación de la boda. No le diga por qué todavía. Salí con una hoja de ruta legal. Esa tarde, regresé a la oficina de Javier. Necesito que encuentres a sus esposos anteriores, a ambos. Necesito saber si hablarán, si testificará, si es necesario. Javier sacó notas de su informe. Andrés, primer esposo, vive en la ciudad vecina. El consultor tecnológico se divorció de ella hace 3 años. Segundo esposo, Ricardo, se mudó lejos después de su divorcio hace 2 años.
Él es más difícil de localizar. Cambió de trabajo. Posiblemente cambió su nombre para escapar de la asociación con el divorcio. Autorice gastos de investigación adicionales, sin dudarlo, costara lo que costara. Estos hombres fueron clave para establecer el patrón. Mi abogada decía que su testimonio podría anular el contrato prenupcial por completo. Javier aceptó la tarea con una advertencia. Algunas víctimas de divorcio no quieren revivir el trauma. Podrían rechazar la participación. Entonces los convenceré, dije. Merecen saber que ella lo está haciendo de nuevo. Esa noche, Santiago llamó sobre un brunch de fin de semana con Camila. Ella quería vincularse más con papá antes de la boda. Aproveché la oportunidad. Hijo, he estado pensando. Este es un momento significativo en tu vida. ¿Te importaría si grabara algunas de nuestras conversaciones? Proyecto de historia familiar. Capturar historias, consejos, recuerdos. Algo que tú y Camila puedan recordar dentro de años. Santiago, conmovido por la noción sentimental, estuvo de acuerdo con entusiasmo. Eso es realmente considerado, papá. A Camila le encantará eso. Compré un dispositivo de grabación profesional al día siguiente, modelo discreto usado por periodistas, activado por voz, capacidad de 8 horas. Lo probé a fondo, la calidad del audio era excelente. La ley permitía grabar conversaciones donde una parte daba su consentimiento. No estaba rompiendo ninguna ley, solo construyendo una base de evidencia. Creé una carpeta encriptada en mi computadora, etiquetada Archivo Familiar 2025. Comencé un sistema de documentación meticuloso. Fecha, hora, participantes, declaraciones clave, posible relevancia legal. Llegó el sábado. Activé el dispositivo de grabación en el bolsillo de mi camisa antes de que Santiago y Camila llegan para el brunch. Ella entró con calidez ensayada. Besó mi mejilla. Trajo pan dulce costoso de una panadería fina. Elogió el trabajo reciente en el jardín. Durante el café, la conversación fluyó naturalmente hacia la planificación patrimonial. Camila inició suavemente. Roberto, Santiago mencionó que no ha actualizado su testamento desde que falleció su madre. Esos son 8 años. La ley de sucesiones cambia. Las implicaciones fiscales cambian. ¿Ha considerado revisarlo? Jugué mi papel perfectamente. Ligeramente confundido, agradecido por su preocupación. Supongo que debería. Nunca he sido bueno con el papeleo legal. Usted entiende estos asuntos. Ella se inclinó hacia adelante, ansiosa. Trabajo con abogados regularmente a través de transacciones inmobiliarias. Estaría feliz de recomendar a alguien. O podríamos discutir como familia. Entender la situación de todos ayuda con la planificación a largo plazo. ¿Planificación familiar? Repetí cuidadosamente. ¿Se refiere a después de que usted y Santiago se casen? Exactamente. Finanzas domésticas combinadas. Recursos compartidos. Inversiones coordinadas. Las familias modernas operan como unidades económicas. Santiago intervino ajeno. Tiene sentido, papá. Camila tiene un título en negocios. Ella es mejor en estrategia financiera que cualquiera de nosotros. Asentí lentamente, con pura confusión de anciano. Entonces, ¿está sugiriendo qué exactamente? La sonrisa de Camila se afiló microscópicamente. Solo transparencia. Entender qué activos existen, cómo están estructurados, cuáles son los planes de sucesión. Previene conflictos familiares más tarde. Noté cuán rápido, más tarde, entró en su vocabulario. Ella ya estaba planeando mi muerte. Lo pensaré, dije suavemente. Después de que se fueron, subí inmediatamente la grabación. Marqué los momentos clave.
Su lenguaje revelaba todo: hogar combinado, recursos compartidos, planes de sucesión. Ella no estaba planeando un matrimonio, estaba planeando una adquisición. Durante las siguientes 2 semanas, Camila aumentó la frecuencia de contacto. Me llamaba directamente, aparentemente pidiendo opiniones sobre detalles de la boda. Selección del lugar, opciones de catering, lista de invitados. Pero las conversaciones siempre derivan hacia mi propiedad. Esta casa es tan grande. ¿Ha considerado mudarse a algo más pequeño? Santiago y yo podríamos comprársela a un precio justo. Usted podría mudarse a algún lugar más manejable. En otra ocasión, pólizas de seguro de vida. ¿Tiene cobertura adecuada? Santiago debería ser el beneficiario, obviamente. ¿Pero lo ha estructurado correctamente? Cada sondeo se volvía más descarado. Grabé todo. Mantuve mi personaje ingenuo. Es tan considerada por ayudar con estas cosas. Nunca sé lo que estoy haciendo. Internamente catalogaba sus tácticas con precisión clínica. Estaba acelerando el cronograma, tratando de asegurar ganchos legales antes de la boda. ¿Por qué la prisa? La vigilancia de Javier mostraba a Fernando presentándola. Su relación tensa por su inversión extendida en Santiago. Estaba manejando a 2 hombres simultáneamente. Y la presión aumentaba. Estaba cometiendo errores, volviéndose descuidada. Perfecto. A finales de esa segunda semana, transformé el dormitorio de invitados en un centro de comando. Compré un gran tablero de corcho, alfileres de colores, tarjetas de índice, hilo. En su centro, la fotografía de Camila del anuncio de compromiso. Lado izquierdo, cronograma de su relación con Santiago. Lado derecho, matrimonios anteriores con Andrés y Ricardo. Arriba, motivaciones financieras, objetivos de propiedad. Abajo, opciones de estrategia legal. Hilos de colores conectaban elementos relacionados. Esta arquitectura visual me ayudaba a ver todo el patrón simultáneamente. Identificar brechas en la evidencia. Planificar los siguientes movimientos. Fotografiaba el tablero diariamente, rastreando la evolución del caso. Una noche, revisando la última grabación de Camila, sondeando sobre mi cartera de inversiones, me senté en ese centro de comando y me permití sentir la furia fría que había estado reprimiendo. Ella realmente dijo: «Tienes 62 años», como si estuviera calculando los años hasta la herencia. La mayoría de las personas evitaban discutir la mortalidad de un padre. Ella lideraba con eso, y Santiago simplemente asentía, pensando que ella estaba siendo práctica. Él no podía escuchar lo que yo escuchaba: la evaluación, el cálculo, el cronograma. Ella no estaba planeando una boda, estaba planeando un calendario de adquisición. No mientras yo estuviera respirando. 3 semanas más de actuación cuidadosa. 3 semanas más de conversaciones grabadas donde Camila sondeaba la planificación patrimonial, sugería consolidaciones de propiedad, calculaba mi mortalidad como una tabla actuarial. Cada grabación se sumaba al archivo creciente. Cada interacción fortalecía el caso legal que Elena me estaba ayudando a construir. Entonces, llamó Javier. Encontré a Andrés. Vive en la ciudad vecina. Trabaja como consultor tecnológico. Se divorció de Camila hace 3 años. Mencioné la investigación sobre su compromiso actual. Se quedó muy callado. Luego preguntó si la nueva víctima tenía hijos. Javier hizo una pausa. Cuando dije hijo adulto, Andrés dijo: «Dile al padre que hablaré con él. No con un investigador, con el padre directamente». Así que estaba conduciendo hacia el norte un jueves por la mañana. La autopista principal se extendía a través de un paisaje familiar.
Salidas que había tomado durante viajes de negocios hace décadas. A mi lado, en el asiento del pasajero, la carpeta que contenía el informe de Javier. Fotografías de Camila con Fernando. Cronograma documentado de su manipulación. Evidencia para compartir. Credibilidad para establecer. El café que Andrés eligió estaba en un barrio tranquilo. Un lugar con buen café y cabinas en las esquinas. Llegué 30 minutos antes. Seleccioné una mesa con líneas de visión claras hacia la entrada. Me posicioné para observar. Andrés entró a la hora acordada. Estatura media. Vestido profesionalmente de manera casual de negocios, llevando precaución visible en su lenguaje corporal. Lo reconocí por la fotografía que Javier había proporcionado. Me puse de pie. Extendí mi mano. Señor Andrés, soy Roberto. Gracias por aceptar reunirse. Me estrechó la mano. Me evaluó cuidadosamente antes de sentarse. Su investigador dijo que ella está comprometida con su hijo. ¿Qué edad? 37. Andrés hizo una mueca visiblemente. Edad perfecta. Lo suficientemente mayor para tener activos. Lo suficientemente joven para reconstruir su carrera. Yo tenía 39 cuando la conocí. Pedí café para ambos. No me apresuré al interrogatorio. En cambio, pregunté, ¿cómo está ahora? ¿3 años después? Andrés apreció la pregunta. Mejor. Reconstruí mi práctica de consultoría, aunque perdí un cliente clave en el acuerdo de divorcio. Ella se posicionó en el papel como socio comercial, a pesar de no haber trabajado un día en su vida. La recuperación financiera tomó 2 años. La recuperación emocional es continua. Su honestidad rompió el hielo. Respondí, estoy tratando de evitar que mi hijo experimente lo que usted experimentó. Por eso estoy aquí, no solo por munición legal, aunque necesito eso, sino para entender contra qué estoy luchando realmente. Andrés asintió lentamente. Está luchando contra una profesional. Ella no es una estafadora casual. Ella estudió esto, lo perfeccionó. Hizo de esto una carrera. Durante la siguiente hora, Andrés describió todo el arco de la relación. Conoció a Camila en un evento de networking donde ella se posicionó estratégicamente cerca de asistentes exitosos. Él la investigó. Conocía el nombre de mi empresa. Hizo preguntas inteligentes sobre infraestructura en la nube. Parecía genuinamente interesada en mi trabajo, no solo en mis ingresos. Al menos eso es lo que pensé. El cortejo fue intenso. Ella igualó sus intereses perfectamente. Lo introdujo a restaurantes caros. Después de 4 meses, sugirió compromiso. Dijo, cuando sabes, sabes. Me sentía halagado. Las relaciones anteriores habían sido cautelosas, distantes. Su certeza se sintió como validación. El contrato prenupcial vino con explicación. Ella dijo que había sido lastimada antes. Necesitaba claridad legal. Quería protegernos a ambos. El contrato parecía equilibrado. División igualitaria de activos adquiridos durante el matrimonio. No entendía el lenguaje de la cláusula activos familiares adquiridos durante el matrimonio. En realidad significaba que cualquier cosa que cualquiera de nosotros heredara o recibiera de familiares se convertía en propiedad conyugal. Su padre murió 8 meses después de iniciado el matrimonio. Le dejó $150,000 y una colección de autos antiguos. Según el acuerdo prenupcial, eso se convirtió en un activo conyugal. El matrimonio duró 18 meses. Ella cambió después de la boda, distante, crítica, cada vez más exigente. Comenzó una aventura con un inversionista de bienes raíces. Encontré recibos de hotel. Cuando la confronté, ella solicitó el divorcio inmediatamente.
Su abogado fue agresivo. El mío fue superado. El acuerdo le costó $180.000, la colección de autos y una participación del 30% en su negocio. La voz de Andrés se mantuvo nivelada, pero sus manos temblaban ligeramente sosteniendo la taza de café. Ella sabía el momento. Esperó hasta que la herencia se liquidara. Luego apretó el gatillo. Todo fue planeado desde el principio. Compartí mi propia carpeta, la investigación de Javier, conversaciones grabadas con Camila, cronograma de manipulación. Andrés revisó los materiales con creciente reconocimiento. El mismo patrón, exactamente. Mire esta línea. Consolidación de recursos familiares. Ella usó esas palabras exactas conmigo. Es un guión. Examinó la fotografía de Camila con Fernando. Hombre diferente, misma dinámica. Siempre tiene un plan de respaldo. Alguien a quien recurrir cuando la víctima está agotada. Pregunté directamente. ¿Estaría dispuesto a proporcionar una declaración por escrito? ¿Testificar si es necesario para anular su contrato prenupcial con mi hijo? Andrés no dudó. Sí. Debería haber hablado cuando el investigador me contactó después de que se casó con el segundo esposo. La culpa me ha estado carcomiendo. Si le hubiera advertido... Me está advirtiendo ahora, interrumpí suavemente. Eso es lo que importa. Redactamos la declaración juntos en su computadora portátil. Cronograma detallado. Tácticas de manipulación específicas. Resultado financiero. Reconocimiento de patrones. Andrés la firmó. Proporcionó información de contacto. Llámeme en cualquier momento, lo que necesite. No se le debería permitir seguir haciendo esto. Cuando nuestra reunión concluyó, Andrés ofreció una visión final. Su hijo no le creerá al principio. Yo no le habría creído a nadie que intentara advertirme. Ella es tan buena creando una realidad alternativa. Tendrá una explicación para todo. El otro hombre es un socio comercial. Los matrimonios anteriores terminaron amigablemente. Sus sospechas son paranoia sobreprotectora. Reconozco este miedo. Ya está sucediendo. Ha estado distante, cancelando nuestras cenas semanales, poniendo excusas. Ella lo está orquestando. Andrés asintió sombríamente. Estrategia del libro de texto. Separar al objetivo del sistema de apoyo. Especialmente de los escépticos. El momento es crucial. Necesita evidencia abrumadora presentada en un momento en que él no pueda descartarla. No una revelación gradual. Una sola confrontación devastadora con pruebas irrefutables. Absorbí este consejo. Estoy construyendo hacia eso. Cuando se lo muestre será la imagen completa. No un fragmento que él pueda racionalizar. Andrés se puso de pie. Me estrechó la mano firmemente. Salve a su hijo. Desearía que alguien me hubiera salvado a mí. Conduje de regreso con la declaración firmada de Andrés, asegurada en la carpeta a mi lado. Sentí un cambio en el impulso. El patrón ahora tenía testimonio humano. Lo abstracto se volvió concreto. Pero mientras cruzaba de regreso a la región, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Santiago. Papá, siento cancelar la cena del domingo de nuevo. La planificación de la boda es una locura. Camila dice que necesitamos finalizar el lugar este fin de semana. ¿Lo dejamos para después? Era la tercera cancelación en 4 semanas. Reconocí la estrategia sobre la que Andrés había advertido. Aislamiento por incrementos. Cada excusa razonable. Efecto acumulativo. Separando al objetivo de la protección. Respondí simplemente. Por supuesto, hijo. Avísame cuando estés libre. Pero conduciendo a través del tráfico de la tarde, calculé que la boda estaba a 10 semanas. Camila estaba acelerando su cronograma, consolidando el control sobre Santiago.
Mi recopilación de pruebas era exhaustiva, pero consumía tiempo. La pregunta se convirtió en: ¿podría construir un caso completo antes de que la boda encerrara a Santiago en una trampa legal? Problema matemático. Desafío de arquitecto. La respuesta tenía que ser sí. La declaración firmada de Andrés se unió al creciente archivo de pruebas. La agregué al tablero del centro de comando, conectando su testimonio con las tácticas actuales de manipulación de Camila con hilo rojo. El patrón era innegable ahora. Una operación profesional refinada a lo largo de múltiples víctimas. Pero recopilar pruebas y llegar a mi hijo eran desafíos diferentes. El domingo después del viaje, Santiago llamó. «Papá, ¿podemos reprogramar la cena? Camila necesita ayuda para elegir entre lugares». Acepté. El domingo siguiente, la reunión con el fotógrafo se alargó. Tercer domingo. «Lo siento, papá. La planificación de la boda es abrumadora. Nos pondremos al día pronto». 3 cancelaciones consecutivas. Nuestra tradición, mantenida incluso durante sus años universitarios en el extranjero, ahora abandonada. Camila estaba ejecutando exactamente lo que Andrés había advertido: aislamiento por incrementos. A mediados de julio entendí. Ella había sentido algo. Mi actuación había fallado de alguna manera o sus instintos detectaron peligro. De cualquier manera, se estaba moviendo para neutralizarme. El miércoles por la noche, estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. La voz de Santiago llevaba una tensión desconocida. «Papá, tenemos que hablar. Camila piensa... Quiero decir, he estado pensando en nuestra relación». Campanas de advertencia inmediatamente. Mantuve mi voz neutral. «¿Qué pasa con ella? Has estado distante últimamente. Cuando nos visitas, haces preguntas extrañas. Camila notó que grabas conversaciones. Ella piensa que es porque no confías en ella». Mi mente corrió. ¿Cómo sabía ella sobre las grabaciones? ¿Santiago le contó sobre el proyecto de historia familiar? «Hijo, esas grabaciones son para preservar recuerdos familiares», como expliqué. «Eso es lo que dijiste. ¿Pero por qué necesitas grabar todo?» Se siente como vigilancia, como si estuvieras buscando problemas que no existen. El fraseo, buscando problemas que no existen, era definitivamente el lenguaje de Camila. Santiago continuó. «Camila piensa que tal vez estás teniendo problemas para dejarme ir. Dice que los padres a veces sabotean las relaciones de sus hijos porque temen el abandono. Manipulación del libro de texto, reencuadrar la preocupación protectora como control egoísta». Respondí cuidadosamente. «Apoyo tu felicidad, Santiago. Siempre lo he hecho». Entonces, ¿por qué Camila se siente no bienvenida? ¿Por qué la interrogas sobre finanzas y planificación patrimonial? No interrogo. Participo en conversaciones que ella inicia. Ella dice que tuerces las cosas. Haces que preguntas inocentes parezcan sospechosas. La conversación se intensificó. Santiago se puso a la defensiva. Permanecí mesurado, pero sentía a mi hijo alejarse. La llamada terminó con Santiago diciendo: «Tal vez deberíamos tomarnos un descanso de las cenas hasta después de la boda, dar a todos espacio para respirar». Acepté. ¿Qué opción tenía? Pero reconocí esto como la victoria de Camila, aislamiento completo logrado. A la mañana siguiente, me reuní con Elena en su oficina. Expliqué la relación deteriorada con Santiago, el contraataque de Camila. Ella Ticia escuchó con simpatía profesional. «Esto es esperado. Ella está protegiendo su inversión. Su hijo es un activo que ella ha cultivado. No dejará que interfieras sin pelear».
Puedo acercarme a él ahora, mostrarle la evidencia. Elena sacudió la cabeza firmemente. La revelación parcial es peligrosa. Le mostrará la investigación. Ella lo explicará. Tu padre contrató a un detective porque es paranoico. Usted presenta los matrimonios anteriores. Ella dice, era joven, cometí errores, aprendí de ellos. Usted muestra fotografías de Fernando. Ella afirma, socio comercial, tu padre está torciendo reuniones inocentes. Cada pieza de evidencia que revele prematuramente se convierte en inoculación. Ella construye anticuerpos contra la verdad. ¿Entonces no hago nada mientras ella lo pone en mi contra? Continúa construyendo el caso. Necesitamos pruebas abrumadoras presentadas en un momento en que ella no pueda darle la vuelta. El día de la boda podría ser ideal. Entorno público, apuestas emocionales altas. Su guardia baja por la victoria percibida. Consideré esto. ¿Está sugiriendo que deje que la boda proceda al borde del desastre? Estoy sugiriendo que ataque cuando el objetivo sea más vulnerable. Camila espera oposición antes de la boda. Se está defendiendo contra eso. No esperará oposición en la boda. El elemento sorpresa es su ventaja. Esa tarde, Javier llamó. Se reunió con Fernando de nuevo. Hotel Marriott del Centro, habitación 847. Pasó 3 horas allí ayer. No pude entrar, obviamente, pero planté un dispositivo de audio en el pasillo cerca de la puerta. No es admisible en la corte, pero nos da inteligencia. Envió por correo electrónico el archivo de audio encriptado. Lo descargué. Reproduje la grabación a través de auriculares, sonidos de pasillo de hotel, timbre del ascensor, pasos, voces amortiguadas. Luego, una puerta abriéndose, la risa de Camila, la voz más grave de Fernando. La puerta se cerró, pero el dispositivo capturó su conversación a través del aislamiento deficiente. La calidad era marginal, pero las palabras surgieron lo suficientemente claras. 10 semanas más de esta farsa. 8. La boda es el 16 de agosto. Después de eso, el cronograma se acelera. ¿Y el padre? Es un problema, manejado. Se ha aislado al hijo, efectivamente. El viejo puede sospechar lo que quiera. Santiago no le creerá ahora. Sonido de hielo y vidrio. Movimiento. Dijiste eso sobre el hermano de Andrés. Casi descarriló todo. Esto es diferente. Santiago es más manipulable, sin familia cercana, excepto el padre. Y he envenenado esa relación. Después de la boda, el acuerdo prenupcial se activa. Dale 18 meses. ¿18 meses jugando a la esposa devota? He hecho más largos. Recuerda al contratista. 2 años de ese tedio. Este es más fácil. Él realmente cree que lo amo. Risas crueles de ambos. Detuve la reproducción. Me senté en silencio. Escuchar su voz, no el tono cálido que usaba conmigo, sino el cálculo frío con Fernando, cristalizó todo. Esto no era un romance que salió mal. Era un fraude premeditado. Y Santiago estaba completamente ciego ante ello. El domingo siguiente violé mi propia paciencia estratégica. Conduje al apartamento de Santiago sin previo aviso, esperando atraparlo solo. Él abrió la puerta con sorpresa, rozando la irritación. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Quería verte. Apenas hemos hablado en semanas. No me invitó a pasar. Hablamos en la puerta, incómodos y forzados. Intenté un enfoque indirecto. Hijo, ¿ha revisado un abogado independiente el contrato prenupcial? ¿Por qué necesitaría eso? El abogado de Camila lo redactó de manera justa. Es práctica estándar tener asesoramiento legal separado.
Papá, detente. Esto es exactamente sobre lo que Camila advirtió. Estás tratando de socavar nuestra relación. Estoy tratando de protegernos a... No necesito protección. Tengo 37 años. Soy capaz de tomar mis propias decisiones. Vi el bolso de Camila en la mesa de entrada. Me di cuenta de que estaba adentro escuchando. Probablemente entrenó todo este intercambio. Santiago, por favor, solo escucha. No, tú escucha. Si no puedes apoyar este matrimonio, tal vez no deberías asistir a la boda. Piénsalo. Cerró la puerta. Me quedé en el pasillo vacío, sintiendo la derrota. Conduciendo a casa, entendí. Elena tenía razón. El enfoque parcial falló. Necesitaba una confrontación abrumadora, no una persuasión suave. Pero el costo era ver a mi hijo derivar hacia el desastre mientras yo me preparaba. De vuelta a casa, actualicé el tablero del caso con los últimos desarrollos. Creé una nueva sección. Cronograma de contraataque. Documenté cada cancelación. El lenguaje cambiante de Santiago. El control creciente de Camila. Agregué la transcripción de la grabación del hotel. Fotografías que Javier había capturado. La evidencia cubría una pared entera ahora. Documentos financieros, fotos de vigilancia, testimonio de Andrés, conversaciones grabadas, análisis de cronograma. Cualquier observador objetivo vería el patrón claro. Pero Santiago no era un observador objetivo. Era el objetivo, la víctima en progreso. Me paré ante el tablero, arquitecto analizando una estructura compleja. Los cimientos eran sólidos. Marco legal a través de Elena. Testimonio de víctima a través de Andrés. Evidencia de vigilancia a través de Javier. Manipulación documentada a través de grabaciones. Pero el tiempo seguía siendo la variable crítica. Atacar demasiado pronto y la estructura colapsaba. Esperar demasiado y Santiago estaba legalmente atrapado. La fecha de la boda, el 16 de agosto, se cernía como una fecha límite. 8 semanas de distancia ahora. Tomé mi decisión. Dejar que Camila pensara que había ganado. Jugar al padre derrotado aceptando la pérdida. Bajar su guardia completamente. Luego, en la boda, cuando fuera más vulnerable, más confiada, más expuesta, golpear decisivamente. Sin advertencia, sin piedad. Revelación completa. Finales de julio se convirtieron en principios de agosto. Semanas de silencio de Santiago. Sin llamadas, sin mensajes de texto. Silencio de radio completo. Mantuve la retirada estratégica, resistiendo cada impulso de contactar. Dejar que Camila creyera que había ganado. Mientras tanto, el trabajo continuaba. Javier presentó informes finales de vigilancia. Camila y Fernando se reunieron 4 veces en 10 días a medida que se acercaba la boda. Habitaciones de hotel. Restaurantes caros. Tardes extendidas en su condominio frente al mar. Cada reunión documentada, fotografiada, con fecha y hora. El patrón era claro. Estaban planeando la fase posterior a la boda. Confiados en su esquema. Elena organizó la evidencia en una presentación legal. Testimonio de víctima. Documentación financiera. Materiales de vigilancia. Conversaciones grabadas. Análisis prenupcial. Esto convencería a cualquier juez, dijo. Pero su audiencia es su hijo, no un tribunal. Organice los materiales para el impacto emocional, no solo la fuerza legal. 2 semanas antes de la boda, estaba listo. Entonces, sonó el teléfono. Era miércoles por la noche, 6 de agosto.
Estaba en el centro de comando, organizando paquetes de evidencia, cuando apareció el nombre de Santiago en mi pantalla. Primera llamada en 3 semanas. ¿Papá? Su voz era incierta, casi avergonzada. Hola, hijo. Silencio extendido entre nosotros. Entonces, boda el sábado. Sé que hemos tenido distancia últimamente, pero sigues siendo mi padre. Quiero que estés allí. Fui cuidadoso. Camila quiere que esté allí. Ella piensa que tal vez no sea una buena idea, pero es mi boda también. Te estoy invitando. Aprecio eso. Por supuesto que asistiré. ¿De verdad? Pensé que tal vez tú... Apoyo tu felicidad, Santiago. Siempre lo he hecho. Más silencio. Sentí que quería decir más. Finalmente, la ceremonia es a las 3 de la tarde. Club campestre. Recepción a continuación. No tienes que quedarte mucho tiempo si es incómodo. Me quedaré tanto como sea apropiado, dije. Pero necesito decirte algo importante en la boda. Me darás unos minutos de tu tiempo antes o después de la ceremonia. Tu elección. ¿Importante? ¿Cómo qué? Información que necesitas tener sobre tu futuro, tu matrimonio. Su tono defensivo regresó. Si esto es más crítica a Camila, es información. Lo que hagas con ella es tu elección. Solo promete que escucharás, de mala gana. ¿Está bien? Después de la ceremonia, conversación breve. Gracias. Eso es todo lo que pido. La llamada terminó. Me senté inmóvil, procesando. Santiago, contactando a pesar de las objeciones de Camila, sugería que la manipulación no era absoluta. Alguna parte de él todavía valoraba nuestra relación. Todavía quería la presencia de su padre. Esto complicaba el cálculo emocional. La revelación lo devastaría. Pero la alternativa era peor. La primera semana de agosto, transformé meses de materiales acumulados en una presentación estratégica. Creé 3 paquetes de evidencia idénticos. Uno para Santiago, uno para Elena como respaldo legal, uno para mi propia referencia. Cada paquete organizado cronológicamente. Sección 1. Antecedentes. Testimonio escrito de Andrés. Registros financieros de divorcios anteriores. Análisis de patrones. Sección 2. Engaño actual. Fotografías de vigilancia de Javier de Camila con Fernando que abarcaban 3 meses. Registros de hotel. Cronograma que mostraba reuniones a lo largo del cortejo de Santiago. Sección 3. Evidencia de manipulación. Transcripciones de conversaciones grabadas destacando el sondeo financiero. La presión de planificación patrimonial. Tácticas de aislamiento. Sección 4. La prueba irrefutable. Transcripción de la grabación del pasillo del hotel donde Camila y Fernando discuten el cronograma. Cálculos financieros. Reconocimiento explícito del esquema. Sección 5. Análisis legal. Evaluación de Elena del contrato prenupcial. Indicadores de fraude. Motivos para la anulación. Cada sección marcada con pestañas codificadas por colores. Pasajes clave resaltados. La presentación era una obra maestra de organización arquitectónica. Flujo lógico. Construyendo evidencia sistemáticamente. Culminando en una conclusión innegable. Sellé los paquetes en carpetas profesionales. Las etiqueté simplemente La verdad sobre Camila. Guardé 2 copias en la caja fuerte. Mantuve una accesible para el día de la boda. También creé una copia de seguridad digital en una unidad USB encriptada. Si los materiales físicos se veían comprometidos de alguna manera, la evidencia sobrevivía. El 8 de agosto me reuní con Elena
para lo que ambos entendimos que era la sesión final previa a la confrontación. Ella revisó los paquetes de evidencia. Los pronunció devastadores. Luego, abordó preocupaciones prácticas. La revelación del día de la boda es una estrategia de alto riesgo. Santiago será emocionalmente vulnerable, potencialmente defensivo. Camila tratará de controlar la narrativa inmediatamente. Necesita presentar todo a la vez. No le dé tiempo para procesar a través del filtro de ella. ¿Cuál es su recomendación? Llévelo aparte en privado después de las ceremonias, si es posible. Encuentre un momento en el que pueda hablar con él a solas con la evidencia. Hizo una pausa. ¿Cuál es su plan de extracción? ¿Extracción? Después de la revelación, Santiago necesitará espacio lejos de Camila para procesar. Ella tratará de aislarlo inmediatamente. Darle la vuelta a la evidencia. Necesita algún lugar al que él pueda ir. Su casa, habitación de hotel, cualquier lugar donde ella no pueda seguirlo. No había considerado esto. Mi casa. Insistiré en que venga a casa conmigo para discutir. Elena asintió. Bien. Tenga una bolsa empacada para él. Ropa, artículos de tocador, lo que pueda necesitar. Muéstrele que está preparado para apoyarlo a través de las secuelas. El 10 de agosto, Javier entregó sus materiales finales de investigación. Las fotografías finales mostraban a Camila y Fernando en un restaurante frente al mar 3 días antes. Su conversación aparentemente intensa. Basado en su lenguaje corporal y duración, 2 horas, diría que están finalizando los planes posteriores a la boda. Ella está estresada. Él es tranquilizador. El cronograma se acerca y ella siente presión. Javier también proporcionó inteligencia financiera. Saqué las transacciones recientes de Fernando a través de una fuente que tengo. Él ha pagado todas sus habitaciones de hotel, cenas. Incluso le compró joyas caras que probablemente ella no usará cerca de Santiago. Él ha invertido significativamente en esta relación. Absorbí esta dimensión adicional. Así que Fernando es una víctima también, a su manera. Víctima dispuesta. Él sabe lo que ella le está haciendo a su hijo. Esa grabación lo probó. Él es cómplice. Javier extendió su mano. Buena suerte. Este ha sido el caso más satisfactorio en años, deteniendo a una depredadora antes de que complete el ciclo. El 12 de agosto por la noche, 4 días antes de la boda, estaba revisando los paquetes de evidencia cuando el teléfono sonó de nuevo. La voz de Santiago. La ceremonia es a las 3. Club Campestre. Sé que ya te lo dije, pero quería asegurarme de que realmente vienes. Estaré allí, hijo. Está bien. Gracias, papá. Después de que colgó, me senté en silencio. Esa noche escribí una carta a Santiago. La sellé en un sobre para ser abierta solo si la confrontación salía catastróficamente mal. Explicación de la investigación. Motivación. Ubicación de la evidencia. Disculpa por el método, pero no por la intención. Coloqué la carta en mi caja de seguridad con instrucciones para mi abogado. Plan de respaldo en caso de los peores resultados. El 15 de agosto. Viernes por la noche. Noche antes de la confrontación. Me preparé metódicamente. Preparé mi traje formal. Aseguré que la carpeta de evidencia estuviera lista. Probé el dispositivo de grabación, pequeña grabadora digital que cabía en el bolsillo de mi chaqueta. Revisé los puntos clave para la presentación. Comí una cena ligera. Necesitaba un estómago tranquilo mañana. Me senté en el centro de comando una última vez, revisando el tablero de evidencia.
Meses de trabajo comprimidos en los minutos de mañana. Fotografié todo el tablero con mi teléfono. Registro visual de la evolución de la investigación. Luego lo desmantelé sistemáticamente. Archivé los materiales. El centro de comando se transformó de nuevo en un dormitorio de invitados. Evidencia física eliminada. Pero preparación psicológica completa. Esa noche, el sueño fue esquivo. Me acosté en la oscuridad, la mente recorriendo escenarios. Mejor caso, Santiago ve la verdad inmediatamente. Se va conmigo. Corta contacto con Camila. Peor caso, Santiago cree su versión. Elige a la prometida sobre el padre. Procede con la boda. Lo más probable, confusión. Negación. Aceptación gradual durante horas o días. Estaba preparado para todos los escenarios, pero esperaba un reconocimiento rápido. A medida que se acercaba el amanecer, finalmente dormí brevemente, soñando con sitios de construcción y edificios colapsando, cimientos que resistían y aquellos que fallaban. Desperté a las 6. El día de la boda había llegado. La mañana de la boda llegó con cielos grises amenazando una lluvia que nunca llegó. Me vestí metódicamente. Traje formal gris carbón, camisa blanca, corbata conservadora. La carpeta de evidencia se deslizó en el bolsillo interior de mi chaqueta. Peso apenas perceptible, pero presencia constante. Grabadora digital probada una última vez. Batería llena. Memoria clara. Función activada por voz comprometida. Llegué al club campestre 90 minutos antes de la ceremonia. Quería observar la configuración, entender el diseño del lugar, identificar espacios privados donde pudiera ocurrir la conversación posterior a la ceremonia con Santiago. El club ocupaba una ladera ondulada. Césped cuidado. Arquitectura vintage. Riqueza discreta. El estacionamiento ya se estaba llenando de vehículos caros. Adentro, caos controlado de preparativos finales. Floristas ajustando arreglos. Servicios de catering organizando el salón de recepción. Fotógrafo probando ángulos de iluminación. Me posicioné estratégicamente para la ceremonia. Última fila. Asiento de pasillo. Línea de visión clara. Los invitados llegaron en oleadas. El lado de Camila se llenó rápidamente de extraños bien vestidos. El lado de Santiago permaneció escaso. Evidencia del aislamiento que ella había diseñado. Reconocía a pocos de sus colegas, no amigos cercanos. La fiesta de bodas se reunió. Luego comenzó la música procesional. Camila apareció a la cabeza del pasillo. Objetivamente hermosa, en un elaborado vestido blanco que probablemente costó $15,000. Caminó hacia Santiago con gracia practicada, sonrisa radiante y confianza. Activé el dispositivo de grabación con un toque sutil en el bolsillo. Se intercambiaron votos. Prometo amar, honrar, apreciar. Cada palabra de la boca de Camila. Una mentira documentada. Anillos colocados. Ahora los declaro marido y mujer. Los invitados aplaudieron. La pareja se besó. Vi a mi hijo sellar una trampa legal, sabiendo que tenía quizás 30 minutos para liberarlo. La recepción comenzó en el salón de baile adyacente. La hora del cóctel procedió. Champán fluyendo, aperitivo circulando. Mantuve una posición periférica. Rechacé el alcohol. Observé. Camila permaneció pegada al brazo de Santiago, dirigiendo conversaciones, interceptando a cualquiera que se le acercara independientemente. Comportamiento de control clásico. Rastreó el diseño del lugar mentalmente.
salón de baile principal, salas laterales para conversaciones privadas, salidas de emergencia, cabina de DJ con micrófono configurado para brindis. Identifiqué el espacio privado óptimo, una pequeña biblioteca fuera del pasillo principal. La puerta se cierra, las ventanas proporcionan luz. Muebles adecuados para la revisión de documentos. La recepción pasó a la cena sentada. Los asientos asignados me colocaron en la mesa 8, lejos de la mesa principal donde los recién casados se sentaban elevados. De ser deliberado, era indudablemente el arreglo de Camila. Durante la cena la observé. Estaba radiante, victoriosa, completamente segura. Perfecta. Entonces, el postre concluyó y el DJ anunció: ahora escucharemos a los padres de la novia, seguidos por el padre del novio. Antes de que comenzara el brindis, Camila se excusó de la mesa principal. Se desvió a mi mesa, se inclinó cerca. Voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera escuchar. Roberto, quiero agradecerle. Crió a un hijo maravilloso. Su trabajo está completo ahora. Ella hizo una pausa, midiendo mi reacción. Permanecí inexpresivo. Esta es mi familia ahora. Santiago y yo discutimos. Necesitamos espacio para construir nuestro matrimonio sin interferencia, lo que significa que probablemente debería irse pronto. Ha estado aquí para la ceremonia. Eso es suficiente. Santiago me pidió que me quedara para los brindis, dije con calma. Santiago pide muchas cosas cuando está sentimental. Le estoy diciendo lo que es realmente mejor para él. Y francamente, su máscara se deslizó ligeramente, el desprecio rompiendo a través. Usted sobra aquí. No encaja con nuestros amigos, nuestro estilo de vida, nuestro futuro. Vaya a casa. No vuelva. Se enderezó, alisó su vestido. Hablé en voz baja. Está bien, Camila. Ella sonrió, reivindicada. Pero me llevaré a alguien conmigo cuando me vaya. Ella hizo una pausa. Procesó esto. Llevarse a alguien. ¿Qué significa eso? Lo verá en breve. Algo en mi tono finalmente se registró. Su confianza vaciló microscópicamente. ¿Qué está? Disfrute su recepción, Camila. Lo que queda de ella. Me puse de pie. Caminé hacia la cabina del DJ. Ella observó. La incertidumbre está floreciendo en preocupación, pero no podía perseguirse sin crear una escena. Llegué a la cabina del DJ mientras los padres de la novia concluían sus deseos genéricos. El DJ extendió el micrófono. Usted sigue, señor. Padre del novio. Acepté el micrófono. Di un paso hacia donde toda la recepción pudiera verme. 200 caras se volvieron en mi dirección. Santiago observaba desde la mesa principal, ansioso pero esperando un brindis convencional. La expresión de Camila mostraba la primera alarma real. Gracias a todos por asistir a la celebración. Soy Roberto, el padre de Santiago. Apertura estándar. Los invitados se relajan ligeramente. Tradicionalmente este es el momento para un brindis. Celebración. Buenos deseos. Dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Hice una pausa. No voy a dar ese brindis. Lo que tengo que decir es más importante que la tradición. Santiago. Miré directamente a mi hijo. Necesito hablar contigo en privado. Inmediatamente. Esto no puede esperar. La energía de la sala cambió, sintiendo irregularidad. Santiago se levantó a medias. Papá, ¿qué estás? Santiago, necesito hablar contigo. En privado. Ahora mismo. Esto es extraordinariamente importante. El silencio cubrió la recepción. El rostro de Camila se drenó de color.
Esto puede esperar, dijo ella. Continuemos la recepción. Abordemos asuntos familiares más tarde. No, interrumpí firmemente. Esto no puede esperar. Santiago, dame 10 minutos. Conversación privada. Lo que te muestre cambiará todo. Recepción congelada en silencio confuso. Los invitados susurraban, inciertos si esto era drama planeado o conflicto real. Santiago se puso de pie completamente, dividido entre mi urgencia y la mano restrictiva de Camila en su brazo. Ella siseó algo inaudible. Él sacudió la cabeza, se apartó de la mesa. 10 minutos, papá. Entonces necesitas explicar por qué estás interrumpiendo mi boda. Caminó hacia mí. Camila se levantó para seguirlo. Levanté mi mano. Solo Santiago. Esta conversación es entre padre e hijo. Es mi esposo ahora, protestó Camila. Tengo derecho. ¿No tienes derechos en esta conversación? Santiago, por favor, la biblioteca por ese pasillo. Solo nosotros. Santiago asintió, incertidumbre clara, pero curiosidad más fuerte. Caminamos hacia la salida. Detrás de nosotros, Camila llamó. Santiago, no dejes que te manipule. Lo que sea que esté a punto de decir. Su voz se desvaneció cuando entramos al pasillo. Guié a mi hijo a la biblioteca. Abrí la puerta. Hice un gesto hacia adentro. Santiago entró. Lo seguí. Cerré la puerta firmemente. A través de la madera se escuchaban sonidos amortiguados de la recepción agitada. Estábamos solos ahora. El momento de la verdad había llegado. La puerta de la biblioteca se cerró. El silencio presionó contra nosotros. Espeso, anticipatorio, corruptible. Santiago estaba parado cerca de la estantería, brazos cruzados a la defensiva, mandíbula tensa. Su traje de boda todavía está perfecto, el botonier todavía fresco. Esposo por menos de 3 horas. ¿Está bien?, dijo secamente. 10 minutos. Has destruido mi recepción de boda por esto. Muéstrame cualquier evidencia que justifique eso. Saqué la carpeta de mi chaqueta. La coloqué sobre la mesa de caoba centrada en la habitación. Tal vez 5 centímetros de grosor. Meses de investigación comprimidos en forma portátil. Mis manos estaban firmes. Había pasado demasiado tiempo preparándome para este momento como para temblar ahora. Antes de abrir esto, entiende algo. Todo lo que hay dentro fue obtenido legalmente. Nada fabricado, nada malinterpretado. Verificación independiente disponible para cada afirmación. ¿Por qué hablas como un abogado? Solo muéstrame. Abrí la carpeta en la primera sección. Este es el testimonio de Andrés. Santiago frunció el ceño. ¿Quién? El primer esposo de Camila. Su expresión parpadeó. Sorpresa. Ella me dijo que nunca había estado casada. Deslicé el documento sobre la mesa. Léelo. Recogió las páginas de mala gana. Comenzó a escanear. La declaración de Andrés era detallada. Cronograma de cortejo. Compromiso después de 4 meses. Contrato prenupcial. Duración del matrimonio. Manipulación financiera. Acuerdo de divorcio cortándole $180,000 más participación en el negocio. Santiago leía lentamente, el color comenzando a drenarse. Esto podría ser falso. Cualquiera podría escribir. Andrés lo firmó. Declaración notariada. Está dispuesto a testificar bajo juramento. Aquí está su información de contacto. Llámalo ahora mismo si dudas. Empujé mi teléfono sobre la mesa. Santiago miró el documento sin alcanzar el teléfono. Hay un segundo esposo, continuó en voz baja. Ricardo. Patrón similar. Resultado similar. Ella ha hecho esto antes, Santiago. 2 veces. Tú eres el tercer objetivo. No. La palabra salió débil. Ella me lo habría dicho.
¿Por qué te lo diría? Esa información destruye la ilusión que ha construido cuidadosamente. Abrí la segunda sección. Fotografías se derramaron sobre la mesa. Camila y Fernando están en restaurantes, entrando a hoteles, caminando por parques. Marcas de tiempo que abarcaban de marzo a agosto. ¿Quién es ese?, preguntó Santiago con voz hueca. Fernando, agente de bienes raíces. Han estado involucrados por al menos 8 meses. Más tiempo del que ella te conoce. Presenté imágenes cronológicamente. Reunión a principios de marzo. Visita al hotel en abril. Tarde de mayo en su condominio. Continuando hasta hace 2 semanas. Cada vez que ella alegaba reunión de trabajo tardía, muestra de clientes, estaba con él. Santiago tomó una fotografía que los mostraba besándose fuera de una entrada de hotel. Su mano tembló. ¿Contrataste a un investigador privado para seguir a mi prometida? Contraté a un investigador después de verlos juntos accidentalmente. ¿Me habrías creído sin pruebas? Esto no significa... Tal vez terminó antes de que nos pusiéramos serios. No terminó. Mira las fechas. Esta, señalé una foto reciente, fue 3 días antes de tu boda. Abrí la tercera sección. Documentos financieros. Mira los acuerdos de divorcio. Patrón de tiempo. Casarse rápidamente. Quedarse 18 meses a 2 años. Solicitar el divorcio una vez que se han adquirido activos significativos. Tu prenupcial está diseñado para maximizar su acceso financiero después de 1 año. Para. La voz de Santiago se quebró. Esto es... No pudo terminar. Presioné hacia adelante. Tenía que completar la presentación mientras sus defensas se desmoronaban. Durante la planificación de la boda, grabé conversaciones familiares. Diste permiso. ¿Recuerdas el proyecto de historia familiar? Santiago se sintió aturdido. Grabé porque sospechaba manipulación. Abrí mi computadora portátil. Preparé los archivos de audio. Escucha. Presioné reproducir. La voz de Camila llenó la biblioteca, cálida y preocupada. Roberto ha actualizado su testamento recientemente. La planificación patrimonial es tan importante. La grabación continuó a través de sus preguntas de sondeo sobre el valor de la propiedad, la estructura de la herencia, la planificación de la sucesión. Cada clip mostraba intereses financieros calculados y enmascarados como preocupación útil. Santiago escuchaba con creciente horror. «Una pieza más», dije. «La más importante». Preparé el archivo de audio final. Esto fue grabado en un pasillo del hotel. La calidad del audio no es perfecta, pero las palabras son lo suficientemente claras. Presioné reproducir. La voz de Camila surgió hablando con Fernando. 8 semanas más de esta farsa. Su risa cruel y calculada. ¿Y el padre? Él es un problema. Manejado. He aislado al hijo, efectivamente. El viejo puede sospechar lo que quiera. Santiago no le creerá ahora. Sonido de movimiento. Hielo tintineando. Dijiste eso sobre el hermano de Andrés. Esto es diferente. Santiago es más manipulable. Después de la boda, el acuerdo prenupcial se activa. Dale 18 meses. 18 meses jugando a la esposa devota. He hecho más largos. Esto es más fácil. Él realmente cree que lo amo. Sus risas. Detuve la reproducción. El silencio aplastó la biblioteca. Santiago estaba congelado, el rostro completamente drenado de color. Su respiración se había vuelto superficial. Durante 30 segundos no se movió. Entonces, esa es su voz. No una pregunta, una declaración. Sí, ella llamó a nuestro matrimonio una farsa. Sí. Dijo que soy manipulable. Creo que ella me ama.
Su voz se quebró en las palabras finales. Lo siento, hijo. Se levantó abruptamente. Caminó hacia la ventana. Miró hacia los terrenos cuidados, donde hacía horas se había casado con la mujer cuya voz aún resonaba. Él realmente cree que lo amo. El contrato prenupcial, dije suavemente, está diseñado para maximizar su acceso financiero. Si permaneces casado 12 meses, ella tiene derecho al 40% de los activos adquiridos durante el matrimonio. Trampa legal, disfrazada de protección mutua. Santiago se volvió desde la ventana. Su rostro se había transformado. Choque, dando paso a algo más frío. Ella planeó esto desde el principio. Me investigó. Me atacó. Actuó como una novia cariñosa. Me manipuló. Lejos de ti. Se casó conmigo. Todo por dinero. Sí. ¿Qué hago? Su voz estaba vacía. La primera decisión es más simple. ¿Continúas esta recepción celebrando un matrimonio que está construido sobre mentiras? ¿O lo terminas ahora? Miró la puerta cerrada. Más allá, 200 invitados esperaban. Camila esperaba. Música probablemente está sonando. Lo termino, dijo en voz baja. Luego más fuerte. Lo termino ahora. Caminó hacia la puerta. La abrió de un tirón. Avanzó por el pasillo hacia la recepción. Lo seguí, llevando la carpeta. Entramos al salón de recepción juntos. La música se detuvo. El DJ notó nuestra entrada. Las conversaciones murieron mientras los invitados volvían. Camila se levantó de la mesa principal, el alivio cruzando su rostro, hasta que vio la expresión de Santiago. Él caminó directamente hacia ella, deteniéndose a 1 metro de distancia, toda la sala observando. La boda se cancela, anunció Santiago, la voz llegando a cada rincón. Los jadeos ondularon a través de los invitados. El rostro de Camila se puso blanco. Todos pueden irse. La recepción ha terminado. Me disculpo por la interrupción, pero este matrimonio fue un error. Por favor, váyanse. Se volvió. Caminó de regreso hacia la salida. Camila encontró su voz. Santiago, ¿qué te dijo? ¿Qué mentiras? La verdad, dijo Santiago sin volverse. Sobre Fernando, sobre tus matrimonios anteriores, sobre tus planes para nuestro matrimonio. Él está mintiendo, te está manipulando, te mostró evidencia fabricada. Santiago se detuvo, se volvió. Escuché tu voz en la grabación, discutiendo el cronograma, llamándome manipulable, riéndote de cómo realmente creo que me amas. El rostro de ella se frenó aún más. Eso fue sacado de contexto. ¿Qué contexto hace aceptable 18 meses de farsa? Ella no tuvo respuesta. Para. Solo para, Camila. Miró a los invitados confundidos. Por favor, váyanse. Esto ha terminado. Camila se volvió hacia mí, gritando. Destruiste mi boda. Te demandaré por acoso, difamación, invasión de privacidad. Todo fue obtenido legalmente, dije con calma. Consentimiento de una parte, leyes de grabación, vigilancia estándar, testimonio voluntario. Su abogado confirmará que es admisible. Se arrepentirán de esto, ambos. Tomaré todo en la corte. No obtendrás nada, dijo Santiago. El prenupcial es nulo debido al fraude. Mi abogada ya preparó los papeles de anulación. Caminó hacia la salida. Lo seguí. Detrás de nosotros, el caos estalló. Invitados de pie, conversaciones confusas. La voz de Camila elevándose en protestas desesperadas. Empujamos a través de las puertas hacia el aire de la tarde. Padre e hijo. Juntos.
Condujimos lejos del club campestre en silencio. Santiago se sentó en el asiento del pasajero, todavía con su traje de boda, menos el botonier que se había arrancado y desechado. Sus manos temblaban ligeramente. El choque asentándose en su sistema como veneno. En mi casa fue directamente a la habitación de invitados. Su dormitorio de la infancia, esencialmente sin cambios. Y permaneció allí 3 horas. No me entrometí. Dejé que procesa solo. Cuando salió, su rostro estaba manchado por el llanto, pero su voz era firme. Dime qué pasa después legalmente. Esa noche, llamamos a Elena. Llegó en 1 hora. Extendió la evidencia sobre mi mesa del comedor. Explicó la estrategia legal. Santiago escuchó como un hombre recibía un diagnóstico terminal, absorbiendo información sobre la disolución de la vida que pensaba que había construido. 5 días después, el abogado de Camila entregó los papeles. Ella estaba demandando por incumplimiento de contrato y daños emocionales. $1.000.000. Elena sonrió cuando lo leyó. Perfecto. Ella está participando en terreno legal donde somos más fuertes. Nos reunimos en la oficina de Elena 1 semana después de la boda. Luz de la mañana a través de las ventanas. Los 3 alrededor de una mesa de conferencias cubierta con documentos legales y archivos de evidencia. Elena revisó la demanda de Camila con desapego profesional. Ella afirma que usted incumplió el contrato prenupcial al negarse a honrar el matrimonio, buscando el cumplimiento de los términos del contrato más daños por angustia emocional. Postura legal agresiva clásica destinada a intimidar para llegar a un acuerdo. Santiago parecía agotado. ¿Puede ganar? No. El contrato fue obtenido mediante fraude. Su padre documentó eso extensamente. Pero necesitaremos probar la intención fraudulenta en la corte. Eso significa presentar toda la evidencia públicamente. El testimonio de Andrés, materiales de vigilancia, grabaciones, análisis financiero. Hizo una pausa, evaluando a Santiago cuidadosamente. Esto será doloroso. Su humillación privada se convierte en registro público. Los abogados de Camila argumentaron que usted fue un participante dispuesto a cambiar de opinión después de la boda. Lo pintarán como vengativo. Déjelos, dije. Porque tenemos su voz en grabación, llamando al matrimonio una farsa, discutiendo un cronograma de 18 meses, riéndose de su creencia en su amor. Tenemos 2 víctimas anteriores con patrones idénticos. Elena organizó los papeles en carpetas de presentación. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas. Presentaré una contratación para anular el contrato basado en fraude. Solicitaremos que el tribunal también remita el asunto al fiscal de distrito para investigación criminal. La semana anterior a la audiencia, Elena realizó un testimonio de práctica con Santiago. Ella interpretó al abogado contrario, atacando su credibilidad con eficiencia brutal. Señor Santiago, ¿no es cierto que persiguió voluntariamente una relación con la señorita Camila, que propuso matrimonio, que firmó el acuerdo prenupcial después de revisar sus términos? Santiago, agotado por la confusión emocional, luchaba por mantener la compostura. Sí, pero no sabía qué. ¿Que las relaciones requieren confianza? ¿O simplemente se arrepintió de su decisión e inventó una narrativa de fraude elaborada para escapar de las consecuencias? Eso no es... ¿Contrató a un investigador privado para seguir a su prometida? ¿Grabó conversaciones privadas? Estas son acciones de un individuo paranoico y controlador, no de una víctima. Las manos de Santiago se apretaron. Elena se suavizó. Volvió a su tono normal. Eso es lo que harán. Torcer los hechos, atacar el carácter. Necesita mantener la calma, adherirse a la evidencia.
Cuando ataquen, responda simplemente: creí que estaba en una relación honesta. La evidencia probó lo contrario. La sala de audiencias del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, banco del juez elevado, asientos de galería para quizás 30 personas. Camila estaba sentada en la mesa del demandante con 2 abogados, traje de diseñador, proyectando confianza. Evitó el contacto visual con nosotros. La jueza Margaret Chen, de unos 50 y tantos años, revisó los archivos con evidente escepticismo hacia las afirmaciones de Camila. Elena presentó nuestro caso primero. Su señoría, esto no es una simple disputa contractual. Es la exposición de un fraude sistemático. La señorita Camila tiene un patrón de atacar a hombres financieramente estables, casarse rápidamente, posicionarse legalmente, luego divorciarse rentablemente. El señor Santiago es la tercera víctima conocida. Tenemos testimonio de un esposo anterior. Andrés subió al estrado, juramentado, relató su experiencia. El abogado de Camila objetó repetidamente: irrelevante para el caso actual. Pero la jueza Chen permitió el testimonio. La evidencia de patrón es relevante para las reclamaciones de intención fraudulenta. Andrés fue articulado, detallado, creíble. Describió tácticas de cortejo idénticas, manipulación prenupcial, devastación financiera. Bajo contrainterrogatorio, el abogado de Camila intentó desacreditarlo. ¿No es cierto que está amargado por su divorcio? ¿Que ha contactado a las parejas posteriores de la señorita Camila buscando venganza? Contacté al padre de este joven, corrigió Andrés firmemente, para evitar que sufriera lo que yo sufrí. Eso no es venganza, eso es decencia. Los observadores de la galería tomaron nota visible. Elena luego reprodujo la grabación del hotel. La sala del tribunal escuchó la voz de Camila. 18 meses de farsa. Él realmente cree que lo amo. Risas. La expresión de la jueza Chen se endureció. Camila susurró urgentemente a sus abogados. El experto financiero de Elena, el contador forense Tomás, testificó sobre los acuerdos de divorcio de Camila. 2 matrimonios anteriores, ambos terminaron en transferencias financieras sustanciales. Patrón de tiempo que sugería extracción calculada. Basado en la documentación, los ingresos de la señorita Camila por trabajo de consultoría promedian $40,000 anuales. Sin embargo, su estilo de vida excede 3 veces esos ingresos. La discrepancia se explica por acuerdos de divorcio que totalizan más de $400,000 combinados. Los abogados de Camila argumentaron evidencia circunstancial, asesinato de carácter, presentación selectiva, pero el impulso había cambiado decisivamente. La jueza Chen entregó su fallo desde el banco. Habiendo revisado la evidencia, incluidas las admisiones grabadas, el testimonio de una víctima anterior y el análisis financiero, este tribunal encuentra que el acuerdo prenupcial fue obtenido mediante tergiversación fraudulenta y ocultamiento de hechos materiales. El contrato es nulo. Las reclamaciones de la demandante por incumplimiento y daños se desestiman con perjuicio. Hizo una pausa, consultando notas. Además, la evidencia sugiere un posible fraude criminal. El tribunal remite este asunto al fiscal de distrito para investigación sobre posibles cargos bajo los estatutos de fraude. Señorita Camila, debería consultar con un abogado de defensa criminal. El mazo golpeó. El rostro de Camila se puso ceniciento. Sus abogados solicitaron inmediatamente una conferencia privada. Elena se inclinó hacia nosotros. Esa es una victoria completa. Ella no tiene nada ahora. Fuera del tribunal, tarde de finales de agosto,
La luz del sol se sentía surrealista después de la sala de audiencias sin ventanas. Los reporteros se acercaron, pero Elena los desvió profesionalmente. Santiago se paró en los escalones, físicamente presente pero emocionalmente distante. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. El caso civil terminó, confirmé. La investigación criminal está comenzando, pero para ti sí, eres libre. Asintió lentamente, procesando. Todavía no puedo creer que no lo vi. Cada señal estaba allí. Ella es una profesional. Ese es el punto. Hacer que las víctimas no vean las señales. Caminamos hacia la estructura de estacionamiento. Elena nos siguió llevando su maletín de documentos legales. La oficina del fiscal de distrito los contactará a ambos para declaraciones. Probablemente procesarán. La evidencia es abrumadora. Ella probablemente aceptará un acuerdo de culpabilidad en lugar de un juicio. Cuando llegamos a mi auto, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Javier. Fernando acaba de publicar una declaración pública distanciándose de Camila. Afirma que fue engañado sobre la naturaleza de su relación con Santiago. Ratas huyendo del barco que se hunde. Le mostré a Santiago el mensaje. Lo leyó sin expresión. Luego, finalmente, algo parecido a la satisfacción cruzó su rostro. Bien, dijo. Que todos sepan lo que es ella. Condujimos a casa juntos. Pasaron las semanas. Santiago se quedó en mi habitación de invitados, emergiendo gradualmente del shock. Primera semana, mayormente silencioso. Segunda semana, pequeñas conversaciones. La tercera semana trajo la disculpa que no había solicitado, pero que él necesitaba dar. «Papá, te debo una disculpa», dijo Santiago una noche, «por dudar de ti, por elegir su manipulación sobre tu protección. Viste lo que yo no pude. Lo siento. Confiaste en alguien a quien amabas», respondí. «Esa es la naturaleza humana. Ella lo explotó profesionalmente. Escuchaste cuando importaba. En la boda, me diste esos 10 minutos. Eso requirió coraje. ¿Cómo arreglamos nuestra relación? De la misma manera que arreglamos cualquier estructura. Evaluar cimientos, reparar grietas, reconstruir sistemáticamente. Reanudamos las cenas los domingos. Rutina simple. Reconstruyendo gradualmente la conexión. El cuarto domingo, mencionó comenzar terapia. Consejero especializado en recuperación de manipulación. Ella me está ayudando a identificar las tácticas que me perdí, dijo. Esa conciencia previene la repetición, confirmé. Un mes después, Santiago planteó las finanzas. La boda costó $50.000. Mis ahorros se han ido. Te prestaré $50.000. 3% de interés. Reembolso a 5 años. Parecía sorprendido. No tienes que cobrar interés. Esto es un préstamo, no un regalo. Los préstamos preservan la responsabilidad. Pagarás esto porque asumirás la propiedad de la recuperación. Firmó el acuerdo cuidadosamente. Gracias por tratarme como un adulto que cometió un error costoso. A principios de septiembre, Elena llamó con actualizaciones. El fiscal aceptó el acuerdo de culpabilidad de Camila. 3 años de libertad condicional. Restitución, antecedentes penales. Ella dejó la ciudad. Licencia revocada. Reputación destruida. Basado en su caso, agregó Elena, el fiscal encontró 2 víctimas potenciales adicionales. Detuvo a una depredadora en serie, tarde de finales de agosto. Santiago y yo estábamos parados en mi terraza con vistas a la ciudad. La puesta de sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. He estado pensando en la confianza,
dijo Santiago. Confié en ella ciegamente. Ahora soy paranoico. Ninguno es saludable. La confianza es importante. Estuve de acuerdo. Pero la verificación es más importante. Confía. Luego verifica. Busca consistencia entre palabras y acciones. Las palabras de Camila eran perfectas. Sus acciones revelaban la verdad. Como la inspección de planos, dijo. El diseño puede ser hermoso, pero verificas los cálculos. Exactamente. Eres hijo de un arquitecto después de todo. Sonrió. Primera sonrisa genuina en meses. Tengo suerte. Algunas personas no tienen un padre que construya casos para salvarlos. Algunos sí. Solo necesitan reconocer la protección cuando se ofrece. La reconozco ahora. Nos quedamos en cómodo silencio mientras el sol se ponía. Relación sana. Justicia servida. Nuevo comienzo establecido. El trabajo del arquitecto estaba completo.